La fábrica favorita de todos esconde un secreto, donde aquellos juguetes estarán a punto de ser destruidos. El objetivo es fácil: sobrevivir a todo como siempre lo has hecho, si es que puedes. Muy bien, vamos a pasar por las curiosidades del tráiler. En la izquierda podemos ver una puerta con un marco chocolate y un objeto amarillo con rayas azules que coincide con esos mismos colores en otra zona, donde nuevamente volvemos a ver el chocolate y el objeto amarillo con azul, por lo que muy posiblemente se trate del mismo lugar. Vemos algunos logotipos de Catbee y Candy Cat, Catbee, Candy Cat, Boogiebot, así como también de Hoggy Ingeniero. Este lugar es bastante conocido porque lo vimos en un teaser anterior de Botsy Boo Computadora Clásica persiguiendo a Player Computadora Clásica. Tenemos una toma más cercana del núcleo principal, siendo la segunda vez que lo vemos más cerca, siendo la primera en el teaser mostrado en febrero. Si tuviese que teorizar qué función realiza esto, diría que está revolviendo todo el material fundido, ya que esto al principio se consideraba un molino, así que por tanto debería estar girando para tener una mezcla uniforme. Aquí vemos a todos los juguetes que están próximos a ser fundidos, como Bron, Candy Cat, Catbee, Pille Poca Pila, Boogiebot, Bunzo el Conejo y Mommy Long Legs. Aquí vemos parte del material ya fundido, pero todo esto me causa dudas saber si solo destruían juguetes normales o también destruían juguetes vivos, ya que como vimos en el VHS de Bron, los seres humanos también podían ser juguetes pequeños y daría bastante mal rollo que aquí se hayan cometido acciones inhumanas. Aunque teniendo en cuenta todo lo malo que han hecho, creo que sí son capaces. Aquí nos muestran una toma del tren 554, que es otro distinto al teaser pasado, cuyo tren era el número 159, cuyas llamas estaban haciendo contacto directo con el tren, así que posiblemente los trenes inservibles que llegaban a esta zona también eran fundidos al igual que los juguetes. En esta toma existe una cosa verde que no sé qué pueda ser, debido a que casi ni se ve, pero lo que sí podemos ver es un cuadro de un niño llorando viendo una pecera que debe tener relación con el programa de adopción. Mientras que a la izquierda vemos a la pared dibujos de Hoggy con Kissy, Boogiebot, Candy Cat y Mommy Long Legs, que me parece que está sosteniendo algo, ya que hay algo raro en esta parte, pero no logro identificarlo. Quizás sea su cabello. En la izquierda vemos a Bron, Candy Cat, mientras que en la derecha la forma corresponde a Mommy Long Legs. Aquí vemos la estación de tren, las cuales sí eran funcionales, mientras que los que aparecían en los teasers eran aquellos que estaban abandonados. Y por último tenemos este pasillo que posiblemente corresponda a esta sección de la fábrica, debido a que en la parte de abajo se muestran unas escaleras que son muy similares a las escaleras mostradas en el teaser pasado. Y ese sería el video con respecto al tráiler del mapa de Project Playtime Phase 2 Incineration. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. El objetivo es fácil: invitarla a salir como siempre lo has hecho.